Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán. Y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Paula Guzmán y les doy la más cordial bienvenida a tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, en este programa, Entre letras y otras pasiones. Un programa de literatura, un programa de cuentos, relatos, historias maravillosas que nos transportan a otros sitios, en otras mentes, con otros personajes, y vivimos un poquito con ellos en este espacio. El día de hoy traigo para ti un relato llamado Florencia. Las mujeres se saludaban risueñas en la cola, frente al chorro de la fuente que brotaba del manantial. Desde la esquina de la calle se las veía venir en procesión, como hormigas diligentes, tocadas con el pañuelo y el ropaje de las viudas de guerra. Algunas tan solo eran niñas, pero como huérfanas que eran, llevaban el mismo hábito de duelo que sus madres. Estaban contentas y cantaban calle arriba, de camino a casa, regando las aceras con su vaivén. La más rubia de las niñas se sujetó al cántaro apoyado en la cintura y presintió que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Florencia sintió un pálpito en el pecho, sofocación en la cara y un sudor frío que recorría su cuerpo como un filo de navaja. Su madre la miró, dejó el cántaro en el suelo y corrió a socorrerla. La niña se dejó llevar hacia el umbral de una de las casas, apoyó la cabeza en la puerta y, cerrando los ojos, comenzó a salmodiar a Santa Bárbara. Lo primero que llegó fue el olor a quemado. Después, la columna de humo fue tan oscura que antes de que las campanas de la iglesia tocaran a rebato, ella ya sabía que el fuego se estaba comiendo los campos de labor. La desgracia había llegado para arruinarlos a todos. Los hombres dejaron de hacer sus faenas y, arreando las cabalgaduras, los que las tenían y los que no a pie, salieron corriendo con la voz ronca de tanto dar voces y los ojos enrojecidos de lágrimas por miedo a lo que hubieran de afrontar. Aquella noche se dejó acunar por los brazos de su madre, mientras el cielo se cubría de pájaros negros que buscaban refugio en lo alto de los tejados. Luego llovió, una lluvia sucia, de ceniza, que apagaba los rescoldos. Florencia dormía entre gemidos. Aquella misma noche le bajó la sangre por primera vez y presintió que había dejado de ser niña. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía el poder de sanar? Ni ella misma lo recuerda. Recelaba de su don, creía que la voz del maligno había tomado su cabeza y que le saldrían cuernos, como a las cabras que dormían en el corral. Pero nada de eso sucedió. A nadie le llamó la atención cuando iba a buscar el agua o a vender la leche con sus blancas lecheras esmaltadas por las calles del pueblo. Parecía una chiquilla normal, aunque un tanto canija para la edad que tenía. Pero ¿quién era alto y fuerte en aquellos tiempos en que tanta hambre se pasaba? De vez en cuando y a escondidas, hurtaba un poquito de leche de la cántara y se la bebía como un gatito, limpiándose los bigotes de un lametón. Luego, rellenaba con agua la pérdida y entregaba la lecherita colmada después de recibir el cobro. Su madre algo se presentía. La sentía rara desde aquel día que se quemaron los pastos y las bestias no tuvieron que comer. Si no fuera por las obras, ni leche hubieran tenido. Menos mal que las cabras comían de todo, ya que ellas no tenían dinero para comprar los sacos de salvado al tratante del grano. Algunos, por desgracia, tuvieron que sacrificar las vacas. Incluso los burros viejos y sementales se vendieron al matadero. Era época de escasez y de hambre, y toda carne, aunque fuera dura y correosa, era bienvenida. Florencia pasaba la hora de la merienda en una fragua cercana a su casa. Le gustaba ver la maña que se daba el joven herrador, afanado en cortar pezuñas y en clavar las nuevas herraduras de las bestias de carga. Como a muchas jovencitas, le atraía la fortaleza del herrero,
un joven fornido que aporreaba el yunque y que lucía un torso desnudo y una larga melena recogida en una coleta. Y cada vez que la miraba, con aquella sonrisa, se le derretía el alma. «¡Qué susto me has dado, Cesario!», gritó al verse sorprendida. Su hermano mayor la abrazaba desde atrás tapándole los ojos, y ella, que no quería que el herrero la viera como a una niña, refunfuñaba esquivando sus besos y salamerías. «¿Ya estás aquí otra vez? ¿Es que piensas ser herrera y herrar tú a los burros y caballos?», le preguntó su hermano. El joven sonrió. «No hace mal la chiquilla, déjala estar. Me gusta la compañía de una chica tan bonita». Los dos muchachos entrechocaron los puños y quedaron para salir aquella noche de farra. A Florencia no le gustaba que su hermano se gastara el dinero en el bar. Solía venir borracho, tan ido que ni sabía cuántos dedos tenía frente a los ojos. Pero era un hombre ya. Traía el sustento a la casa y su madre le permitía esos caprichos. «Viene muerto de trabajo. Déjalo que disfrute con los demás, a ver si pronto se echa una novia y se nos casa». Florencia acostumbraba a estar callada y a pensar en todo lo que su madre le enseñaba. Ella también quería tener novio y casarse. Pero su hermana Clara, que venía a escondidas de encontrarse con Julián, sería la primera en hacerlo. Además, ni siquiera los muchachos la miraban. Era demasiado canija y a sus 13 años parecía un pajarillo desplumado. Un día, cuando venía de regreso con las cabras, la sorprendió un enorme vendaval. Hacía tanto aire que las cabritas más pequeñas apenas lograban mantenerse en pie. Ella comenzó a asustarse. El cielo se puso negro, tan negro como una ciénaga. Entonces se acordó de la tinaja. Hacía poco que su hermano la había embreado para cubrir las rajas, quemando trozos de amarillos de pez que, al contacto del calor, se hacían pegajosos y oscuros. La tinaja era grande y estaba tumbada sobre un fajo de heno para que no rodara. Cogió la cabra más pequeña y se metió dentro con ella. Desde el vientre de la tinaja sentía el viento ulular. Parecía que silbaba y la boca de la tinaja fueran sus labios. La cabrita se acurrucó entre sus brazos y las dos se quedaron dormidas. Cuando llegó la noche, su madre la echó en falta. Las cabras adultas habían regresado y comían la paja del corral. ¿Y la niña? ¿Dónde estaba la niña? Dentro de la tinaja tuvo una visión. El cielo se cubrió de pájaros de acero que brillaban bajo la luna. De su vientre caían 100 huevos que estrellaban como lenguas de fuego sobre los sembrados y las casas. Veía a la gente gritar, con la cara descompuesta y tan negra que parecían diablos escapados del infierno. Titiritanto sintió la lengua cálida de la cabrita que lamía su cara. Después oyó la voz de su madre. «Florencia, ¿dónde estás, hija mía?». Y ella respondió sumida en un trance. «Sácame de aquí, mamá». Cada vez que se iba a dormir notaba un extraño hormigueo en las manos. Se ponían tan calientes que creía que los huesos se le transparentaban. «Estoy muriéndome», se decía, asustada por el poder que la tomaba. Pero no moría, y su mente le traía visiones de otros niños que sufrían al otro lado del mundo. Florencia nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer y sabía las 4 reglas. Con eso se apañaba para que nadie la regañara cuando vendía la leche. Un día, sentada en el umbral de la puerta, le vio pasar. Se parecía mucho al herrero, pero era tan canijo como ella, y mucho más fino y guapo que su hermano. Tenía un moretón en la cara y parecía reciente. Pensó que el crío era un buscapeleas y que se cuidaría mucho de no encontrarlo. Al día siguiente lo vio sentado en el banco del herrero, machacando sobre el yunque una herradura torcida. «Dale con ganas, hermanito, a ver si le enderezas», le decía a Sansón mientras le revolvía el pelo. El otro se reía sin dejar de aventar las pavesas que envolvían su cara. Como si tal cosa, Florencia entró en la herrería y tomó posesión del reino del fuego, inflando el fuelle para avivar las llamas. A Caracciolo no pareció molestarle mucho su presencia. Siguió calentando la herradura para domarla y hasta le sonrió. Al fin y al cabo, era una niña, y los hombres no peleaban con mujeres, menos con niñas. Así, cada tarde los dos acudían sin acuerdo tácito a la herrería. Se sentaban el uno frente al otro y se miraban sin hablarse. Los dos se preguntaban, ¿qué tenemos que decirnos? Y nada se decían, pero poco a poco ya no podían estar el uno sin el otro. Cuando Florencia cumplió 15 años, uno de sus presagios se cumplió.
Llegó la guerra arrasándolo todo como un viento de desesperanza y se llevó a Sansón, pero respetó a Cesario y a Caracciolo porque era tan canijo que no podía sostener ni un fusil. Agradeció a Florencia ese detalle que la vida les regalaba y cuidó de él porque ya sabía lo que habría de pasar. La muerte exigió el tributo de muchos jóvenes como Sansón y dejó solo a los débiles, que fueron los más fuertes, porque tuvieron que levantar con sus manos un país entero. Tras pasar las penurias más duras, un atisbo de alegría la sacudió. Sus hermanos se habían casado y ahora su madre ya no la sujetaba como a una cabra loca, porque le habían crecido los pechos y había madurado. Y se casaron en la iglesia del pueblo, a pesar de ser una bruja muy bruja que tenía 5 gatos negros correteando por la casa. Los años que vinieron de escasez no fueron pocos, pero ellos lo supieron afrontar. Caracciolo en la herrería que heredó de su hermano, cortando pezuñas y poniendo herraduras, y ella, con el vientre preñado, atendiendo a los que sufrían y paraban, como de pasada para consultarla. Más de uno llamaba a su puerta receloso y dolorido. No podían o no querían acudir al médico o al practicante, pues no tenían con qué pagarles. Florencia los acogía en su casa, los sentaba frente a la mesa camilla, aquella en la que siempre tenía un platito con agua y aceite donde flotaban lamparillas encendidas como culto a los difuntos. Y rezaba a Dios y al ángel custodio, mientras con saliva masajeaba la mano dolida o chupaba el veneno del brazo hinchado, para después escupirlo, y pisaba 5 veces el suelo con la figura imaginaria de un alacrán. Como siempre salían todos a hurtadillas, porque nadie debía saber que la bruja los curaba. Un día sembró un sarmiento, lo clavó al lado de su puerta en un rinconcito de la acera y lo regó. Y de la cepa, pasados los meses, creció una parra tan grande y lozana que su porche se cubrió de uvas, y a todo aquel que venía cansado y sediento del campo le ofrecía un racimo. Cuando parió a sus hijos, una niña primero y después un niño, les puso idénticos nombres. Al niño lo llamó Pedro, a la niña Petra. Constantemente acariciaba 2 piedras del río, que Florencia guardaba desde su nacimiento en cada bolsillo de su falda. Los talismanes eran el cordón de la vida que la unía a sus hijos, y con este deseo amoroso les enviaba toda la fuerza que necesitaban. Durante muchos años siguió haciendo el bien a la comunidad. Yo me sorprendía que aún se acercaran a mi tía para rogarle la gracia de sanar, teniendo el médico en el pueblo y un nuevo ambulatorio, pero la costumbre seguía arraigada en su memoria y la confianza o la fe en sus poderes los curaba. Un día en que fui a visitarla, la encontré muy triste. Hacía ya 6 años que Caracciolo la había dejado. «No estaré contigo por mucho tiempo, mi niña», me decía, «porque esta noche he soñado que las almas de mis gatitos muertos venían a buscarme». Nunca más la vi. De recuerdo, nos quedó la parra y una cierta tristeza cada vez que un racimo caía al suelo sin recoger. Este es un cuento cortito, perteneciente a la antología de Los Pozos del Té, que tiene muchos cuentos, relatos muy hermosos de Carmen Hinojosa. El día de hoy te dejo un beso enorme. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión, a que sigas nuestras redes sociales en Radio Pasión US. A mí me puedes encontrar en las redes sociales como Paula Guzmán Autor, y nos escuchamos en la próxima semana.